El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:02 en la mañana. Rápidamente empezamos por el tiempo, sobre todo de nuestro invitado, la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Ismael Quintana. Él es jurista, especialista en materia constitucional, que al igual que otros juristas han expresado sus reparos, sus críticas a la manera como se llevó adelante el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hay un proceso de evaluación que ha terminado, se vencieron además estas etapas en las cuales solicitaron los evaluados una revisión, una recalificación. Entiendo que se mantuvo la misma lista de jueces que lograron pasar esa fase de jueces y solamente se añadió un conjuez que inicialmente no constaba en la lista de calificados, un conjuez que con la recalificación forma parte de aquellos que permanecerán en la Corte Nacional de Justicia. Y claro, hay toda una discusión sobre cuál va a ser el mecanismo para reemplazar a esos jueces y si es que el procedimiento empleado por el Consejo de la Judicatura fue el procedimiento que establece la Constitución y la ley. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Bienvenidos días, Fabricio, Alexis y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Majestad. Vea, sí, usted dice al inicio éramos muy pocos los que cuestionábamos la forma, no la competencia, pero sí la forma en que el Consejo de la Judicatura inició o anunció este proceso de evaluación a jueces y conjueces de Corte Nacional de Justicia. Entonces eso debe quedarle claro al ciudadano. Competencia del Consejo de la Judicatura, pero del Consejo de la Judicatura, pues, para evaluar, ¡ay! No lo digo yo, lo dice el artículo 181, número 3 de la Constitución. Entre otras cosas, ¿por qué se cuestionó la forma de la evaluación? Porque precisamente el órgano constitucional y legalmente llamado a evaluar era el Pleno del Consejo de la Judicatura, además de la Constitución. El 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial así lo determina. ¿Quién terminó haciendo la evaluación? Con el nombre que le quiera poner ahora el Consejo de la Judicatura, Comité de Apoyo o Comité de Evaluación, como se llama en el reglamento de evaluación, el comité creado por el Consejo de la Judicatura, vía reglamentaria, no establecido en la Constitución y en la ley, e integrado por personas particulares, juristas todos, académicos muchos, y respetables muchos nombres de los integrantes, pero finalmente sin ninguna potestad pública para ejercer la competencia de evaluación sobre servidores de la función judicial, en este caso, jueces de Corte Nacional. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El Consejo de la Judicatura delega, contra norma expresa, su competencia exclusiva de evaluar. El Consejo no asumió esa competencia. Le hago esa pregunta porque aquí en su momento estuvieron tanto el vocal Juan José Morillo cuanto la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y ellos nos explicaban que el trabajo de este equipo era un trabajo asesor, pero que la decisión final adoptaba la Judicatura. Pero a mí entonces me llamaría la atención porque yo no sé qué es lo que están firmando ellos en el Pleno. Si usted revisa la resolución 010-2019, artículos 4, 5 y 6, y luego también el informe que contenía la metodología de evaluación, se dice textualmente que el trabajo del comité evaluador era hacer la evaluación. Finalmente, ¿quién estuvo en las audiencias de sustentación oral de los fallos de los jueces y conjueces? El comité evaluador. Entonces, ¿quién asignó puntaje? El comité evaluador, vea, los que son docentes me van a poder entender. Cuando uno dice que uno evalúa, uno verifica conocimientos del evaluado y le asigna un valor, un puntaje a ese conocimiento, ¿no es cierto? ¿Quién asignó ese puntaje? ¿El Consejo de la Judicatura o el comité evaluador que finalmente elaboró el informe donde se establecieron los puntajes y se pasó ese informe a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura? Le insisto, el Consejo no evaluó, lo que hizo el Consejo fue decidir en base a lo que le dieron haciendo. Entonces, ahí hay un vicio de inconstitucionalidad y de ilegalidad clarísimo que, a mi juicio, pone en sombra de duda el proceso de evaluación y entre otras cosas, ¿no? Este tema de haber creado vía reglamento criterios de evaluación que no están establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que se dice que solo se puede evaluar cuestiones cualitativas y cuantitativas, y aquí usted me agregó cuestiones de, entre comillas, transparencia y legitimidad, es decir, para revisar si fueron bien o mal nombrados por el Consejo de la Judicatura en el año 2012,
entregándole al comité evaluador el ejercicio de otra potestad administrativa que solo le corresponde al Consejo de la Judicatura en todo caso, que es la potestad de poder revisar sus propios actos, de poder revisar la regularidad de sus actos administrativos y entre ellos obviamente los nombramientos. ¿Quién hizo eso? El comité evaluador. Irregularidad. El parámetro de la transparencia, es decir, si obligarles a que voluntariamente, entre comillas, firmen autorizaciones de levantamiento de sigilo bancario, que otra vez presenten declaraciones juramentadas, entregándole al comité evaluador las competencias que constitucional y legalmente nuestro ordenamiento jurídico le entrega a otros órganos, porque entonces, ¿para qué tiene fiscalía? Contraloría. ¿Para qué tiene Contraloría? Claro. ¿Para qué tiene unidad de análisis financiero y económico? Si es que en cualquier caso de servidor público hay un incremento injustificado de su patrimonio, eso posiblemente puede ser delito. Claro. Lo tiene que analizar en primera instancia Contraloría. Ahora, bueno, con la sentencia de la Corte ya no es necesario el informe para iniciar proceso penal. Pero la UAFE Fiscalía también, ¿no? Es la titular, pues, de la acción penal pública. No el comité evaluador, no el Consejo de la Judicatura. Claro, se dice ahora que esa evaluación de esos criterios adicionales no tuvo puntaje. ¿Con qué intención se creó ese comité evaluador? Exacto, ahí vamos. Y la pregunta es buenísima. Porque el reglamento estuvo hecho con tanta trampa que, por ejemplo, cualquiera de los jueces y conjueces que superó la evaluación porque tiene los 80 puntos mínimos o más requeridos para pasar los parámetros cuantitativos y cualitativos, si es que al comité evaluador, en su informe final, se le ocurría que ese juez, a pesar de tener el puntaje necesario para aprobar la evaluación, por ejemplo, había sido mal nombrado y entonces podrían haber vicios que nuliten su nombramiento, el reglamento de evaluación indica que en caso de no superar los parámetros de legitimidad y de transparencia, se cometería alguna infracción administrativa gravísima y se procederá conforme el 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, procedimiento administrativo para destituir al juez. Mire la trampa que se creó en el reglamento. Y además aquí otro vicio de inconstitucionalidad. Crearme infracción administrativa en reglamento violando la reserva de ley. Porque según nuestra Constitución, artículo 132, número 2, las infracciones, las sanciones administrativas, penales o de cualquier otra índole, se tipifican y se establecen de manera clara e unívoca en la ley, no en el reglamento. Entonces resulta que usted aquí me crea otra figura, porque dice que cometerán cualquier infracción administrativa gravísima. Entonces, claro, con eso, si es que el juez ha superado la evaluación cualitativa y cuantitativa, puede, si es que no supera los otros parámetros adicionales, incurrir en alguna infracción administrativa gravísima y el juez puede ser no removido, sino destituido. ¿Hubo una intención política también detrás de esto? Vea, yo lamento decir que nuestra función judicial ha sido históricamente secuestrada por el poder político. Eso ha pasado antes, y no me refiero solo a la década anterior, me refiero a la historia del Ecuador en general. Si usted lee, por ejemplo, hay un buen libro de Simón Espinosa, yo creo que de las cosas buenas que él ha hecho es describir el libro de presidentes del Ecuador. Y cuando uno ojea esos textos, uno encuentra pues las vicisitudes que ha tenido que sortear la función judicial. Cuando todavía no usaba Twitter. Esta no es, sí, por eso hablo de eso. Pero esta evaluación no ha sido la excepción. Y ahí viene la segunda parte de la película, porque usted me remueve jueces y resulta que ahora no tiene cómo nombrarme porque no hay procedimiento, no hay regla. ¿Pero hay un vacío ahí o qué? Efectivamente hay una anomia que curiosamente ha sido llenada de modo ilegal por el Procurador General del Estado. Y ahí hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, doctor. La una, esto podría degenerar en una demanda internacional como las que ya ha enfrentado anteriormente el Ecuador, el Estado, teniendo que pagar indemnizaciones a los jueces destituidos, por un lado. Y la otra, esta figura de los denominados jueces temporales. ¿Qué seguridad jurídica puede tener el Ecuador con eso? Vamos, voy con la segunda para atarle a lo que estaba conversando. Entonces, claro, usted remueve jueces y ahora se encuentra con que la Constitución y la ley no determinan el mecanismo de reemplazo, porque además usted a eso debe agregarle una cuestión que se ha quedado callada el Consejo de la Judicatura, que es que el Consejo Transitorio declaró inválido, nulo, viciado el proceso de designación del año 2012. Por lo tanto, usted no tiene un banco de elegibles para llamar por último a esos elegibles a que asuman el cargo de jueces hasta que se haga el concurso de méritos y oposición. Entonces, ¿qué hace la presidenta del Consejo de la Judicatura? Se lava las manos, pide un dictamen al Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado, conforme a la ley orgánica de la Procuraduría, lo que puede hacer sí es interpretar la ley. Pero cuando interpreta la ley, interpreta lo que la ley dice, pues.
no lo que la ley no dice, porque el procurador no puede suplir la tarea del legislador. Si hay un vacío normativo, quien tiene que crear la norma, en este caso la ley, es la Asamblea Nacional, pues no el procurador. En todo caso, el procurador se ha inventado esta figura inexistente de los conjueces temporales que estarían ahí, creo yo, al menos un año hasta que se haga el concurso. Eso es irregular. Déjeme preguntarle algo. A ver, dice que hay un vacío, que no hay un procedimiento para reemplazar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un juez en funciones fallece o renuncia? Ah, claro, pero bueno, ¿Qué pasa ahí? Se entiende que usted cuando hace el concurso tiene un banco de elegibles y tiene unos conjueces. Y aquí no va a funcionar el banco de elegibles. Lo que pasa es que acá, no, porque el Consejo Transitorio dijo que el concurso del que salió esta Corte en el año 2012 y sus posteriores renovaciones parciales fue viciado. Y por lo tanto... Entonces ya no hay banco de elegibles. Ya no hay banco de elegibles. Y por eso está en este entramado el Consejo de la Judicatura y por eso ha tenido que pedir dictamen al Procurador General del Estado, quien finalmente ha señalado que internamente se debe seleccionar de entre jueces de la carrera judicial, es decir, cortes provinciales y tribunales distritales, para efectos de colocar temporalmente a la figura que ellos han llamado de conjueces temporales, que yo le insisto, no existe, ni en la Constitución, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué es lo que dice en el artículo 87? Norma única para todos los casos de evaluación de servidores de la función judicial, y se reproduce en el 122, número 3. Reprobada la evaluación por parte del evaluado, la consecuencia no es la remoción directa. La consecuencia es una nueva evaluación después de 3 meses, y si de esa evaluación hay una segunda reprobación, cabe la remoción. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura en este caso? No aprobó la evaluación, removido directamente, violando el artículo 87 y el artículo 122, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora vamos con lo otro. Efectivamente, Ecuador no aprende las lecciones, porque Ecuador ya ha sido condenado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2 ocasiones, caso Camba Campos versus Ecuador y caso Quintana Coello. Creo que la gente recuerda con bastante claridad. El caso Quintana Coello, para recordar a la audiencia, ocurrió. tiene que ver con la destitución de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004 y que viabilizó por parte del Congreso la integración de la Pichicorte. Y del Pichitribunal, que es el otro caso, ¿no? Ah, no, pero es que primero se comieron al Tribunal Constitucional y luego a la el caso Corte. Camba pues. Campos fue Tribunal Constitucional y Quintana Coello, el caso Corte Suprema. Vea, Ecuador ya ha sido condenado. El Camba Campos tiene que ver con el Tribunal Supremo, ¿no? Tribunal Constitucional. Con el Tribunal Constitucional, efectivamente. Perdón. ¿Qué le ha dicho la Corte Interamericana en esos casos al Ecuador? Pero es que a mí ya no me cabe en la cabeza cómo no aprendemos de las lecciones. Porque la Corte lo que le dijo es, vea, usted viola la independencia judicial, el derecho a la inamovilidad de los jueces, el derecho a la estabilidad en la carrera judicial, el momento en que un órgano del poder público remueve, separa o destituye del cargo a un juez por la toma de sus decisiones. Eso ocurrió en estos 2 casos anteriores y exactamente lo mismo ha ocurrido con cierta elegancia, porque ahora esto se ha dado en llamar evaluación, cuando en realidad la intención acá es separar del cargo a los jueces, ¿ya? Nos guste o no nos guste, yo no estoy acá para defender irregularidades o malos comportamientos de los jueces, sino sencillamente para explicar lo que dicen las normas respecto a estos casos. Entonces, si aplicáramos esos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto de ahora es exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy, a través del órgano administrativo, Consejo de la Judicatura, que ha entregado estas competencias a un órgano inexistente en el ordenamiento jurídico, removiendo del cargo a jueces por haber analizado la toma de sus decisiones, porque se revisó la, entre comillas, motivación, es decir, se le asignó puntaje a un juez por el hecho de si es que a criterio del comité de evaluación el fallo estaba motivado, si es que tenía lógica, si es que tenía razonabilidad, si es que tenía comprensibilidad, todas cosas que se revisan a través de mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales, como por ejemplo a través de la acción extraordinaria de protección. ¿Quién hace eso? La Corte Constitucional. La Corte revisa si los fallos de los jueces están bien o mal motivados, no el comité evaluador. Se ha removido irregularmente un juez en base a la toma de sus decisiones y eso eventualmente, yo creo que con toda seguridad, no rápido porque los procesos en el sistema interamericano demoran, pero de aquí a algunos años el Ecuador va a tener un montón de condenas por este tema en el sistema interamericano. ¿Y saben quiénes vamos a tener que pagar? Nosotros, los ciudadanos, tendremos que caernos con nuestros impuestos para pagar indemnizaciones y veremos, ojalá, quienes ahora han participado de este proceso de evaluación irregular se hagan cargo
a través de los correspondientes juicios de repetición. Usted dice algo que es clave, doctor. Dice, el Ecuador no aprende de estas lecciones, pero lo que a mí me sorprende es que sean colegas suyos, conocedores del derecho internacional también, quienes, digamos, han promovido esto. Bueno, lo que pasa es que hay colegas que dicen lo que los reglamentos no dicen. Ellos dicen que no han revisado el contenido de los fallos, cuando el reglamento clarito dice 65 puntos de los 100 se le asignó al análisis de la calidad de las sentencias. Perdóneme, si aquí creemos burdamente que evaluar al juez y revisar su fallo implica solamente revisarlo para revocarlo, es decir, para dejarlo sin efecto, ya llegar a ese dislate hubiera sido bastante arbitrario. No pueden revocar el Ventajosamente fallo. no ha ocurrido eso. Pero tiene otras vías pues para revisar y precisamente esta es una de estas. Porque claro, el Consejo de la Judicatura ahora dice no, por eso se tomaron en cuenta fallos que no estén sujetos a revisión de la Corte Constitucional. ¿Y qué pasa con jueces que se están, ha revisado qué fallos. pasa con jueces que están tratando casos emblemáticos? Digo, eso de alguna manera uno tal vez pensándolo mal pudo haber sido, digamos, decisivo. El análisis de esos casos emblemáticos para lograr o no una calificación. Sí, yo creo que en esto igual, por ejemplo, usted ve que hay jueces de la Corte Estoy Nacional siendo que están suspicaz llevando... en la pregunta. No, lo que pasa es que hay jueces que están hoy llevando casos harto delicados, ¿no es cierto? Casos Sobornos, los casos de Jorge Glass, etcétera, todos estos casos que ahora se están investigando y están en manos de algunos jueces que, insisto, no quiero yo adelantarme, no quiero hablar en voz alta, pero por lo menos yo vi algunos videos de comparecencias orales y lo que sí le puedo decir es que a algunos jueces como estos se les dio un trato diferente al que se les dio por parte del comité evaluador en la evaluación oral, en la examinación oral, a los jueces que ahora están removidos. Entonces, ese tipo de cosas sí me han llamado al menos la atención. Quisiera creer que el Consejo de la Judicatura no ha dejado en el puesto a jueces que de momento le sirven a las intenciones o al momento político de turno. Quisiera creer que eso no ha ocurrido, sino que en verdad esos jueces han obtenido la nota que han obtenido en base a sus méritos y a sus competencias. Ojalá haya sido así, porque si no, insisto, seguimos en el engaño, la política se sobrepone al derecho, la política mete la mano en la justicia y el resultado es que de aquí en un tiempo vamos a seguirnos quejando de los jueces. Le traslado una inquietud de un oyente, doctor. A este consejo, dice, de evaluación, se les puede, digamos, aplicar el método de la repetición. O como son un organismo ad hoc, ¿no? Y la responsabilidad van a tener que asumirlo los vocales de la Judicatura en el futuro. No, porque ellos han actuado en base a una delegación. Entonces, en principio, si es que, por ejemplo, a futuro, la Corte Interamericana condena al Ecuador y hay que pagar una indemnización, los juicios de repetición tendrían que iniciarse tanto contra quienes han actuado en calidad de vocales del Consejo de la Judicatura y demás funcionarios del Consejo de la Judicatura que han estado al frente de este proceso de evaluación, así como contra cada uno de los integrantes del comité evaluador que ejerció una potestad pública indebidamente, contra norma expresa. Por lo tanto, ellos han provocado también con sus actuaciones la violación a normas constitucionales y legales que acarrean o que podrían acarrear la responsabilidad del Estado. Es decir, aquí nadie se va a bajar de la camioneta. Si en un futuro hay que responder, responderán los funcionarios públicos y quienes han ejercido indebidamente una función pública, como son los miembros del comité evaluador. Correcto, eso que está pasando con la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, doctor. Muy amable, doctor Quintana. Ismael Quintana, constitucionalista, haciendo un análisis del proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia. 7:20 en la primera hora.